Hi guys, welcome to the explanation for the unit number 6. This is our last unit for the weeks 13 and 14. So let me go here to the presentation and let me start with it. Okay, as I was telling to you, this is the explanation for the unit 6 for the weeks 13 and 14. For this unit, we are going to check basically grammar, and we are going to be checking countable and uncountable nouns, measuring units, quantifiers, and any sum. We are going to be checking other quantifiers as many, much, a lot, a few, and a little. And we are going to be checking the difference between how many and how much. As I was saying, this is only for grammar stuff that we are going to be checking. Vamos a estar revisando solo gramática para esta unidad, porque es un tema un poco extenso, entonces solo vamos a ver la parte gramatical. We are going to start with countable nouns. Vamos a empezar con entender qué es un sustantivo contable. So, a countable noun is a thing that you can count in units. So, es una cosa que podemos contar en unidades. Meaning that you can use numbers to calculate them. For example, 1 apple, 2 apples, 3 apples. Entonces, un sustantivo contable es una cosa que podemos contar por unidades, o sea, que podemos utilizar números para calcularlos. Por ejemplo, una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas. 1 cookie, 2 cookies, 3 cookies. 1 egg, 2 eggs, 3 eggs. 1 tomato, 2 tomatoes, 3 tomatoes. So as you can see here, the cookies, the apple, and the tomatoes, and the eggs. So that means that countable nouns can be singular. Eso significa que los sustantivos contables pueden ser singulares, or they can be plural. ¿Ya? Pueden ser tanto singulares como plurales. Normalmente los sustantivos contables tienen un plural. Los incontables, que son los que vamos a ver a continuación, no tienen plural. ¿Ya? So let me erase here. Okay. So now, what are the uncountable nouns? Sustantivos no contables. Things you can't count in units. Cosas que no puedes contar en unidades, ¿sí? Con números. Por ejemplo, butter, coffee, meat, sugar, the coffee, the butter, and the meat. So that means that they can be singular. Pueden ser singulares, pero they cannot be plural. Nunca pueden ser plurales. Entonces, la peculiaridad, primera diferencia entre sustantivos contables e incontables, los sustantivos contables se cuentan en unidad por números, pueden tener tanto singular como plural, pero los sustantivos incontables nunca pueden tener un plural. ¿Cómo se cuentan estos sustantivos incontables? Por measuring units and quantifiers, por unidades de medida y cuantificadores, que es lo que vamos a ver a continuación. Veamos acá otra peculiaridad de los sustantivos incontables. Uncountable nouns. So, the idea of an uncountable noun means we need to identify ideas, abstract qualities, objects that are too small to count them as a single unit. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos un sustantivo incontable, normalmente son ideas, cualidades abstractas y objetos que no se puedan contar como una unidad. Por ejemplo, concepts, liquids, gases, and powder. Conceptos, líquidos, gases y polvos. We often picture these nouns as single concepts or a mass that is difficult to divide, to separate, to count. ¿Sí? Normalmente los vemos como una sola cosa o como una masa que es difícil de dividirla para
para contar. Let's check this example. Think about the next example. The rice, ¿ya? Esta es una cosa. Rice es un sustantivo incontable. ¿Por qué es un sustantivo incontable? Porque es muy difícil coger esta masa, ¿sí? Este cúmulo de granos y empezar a contarlos uno por uno, ¿sí? Por eso decimos que estas cosas no se pueden contar por unidades pequeñitas. Of course, that we can count rice grains, but this is simply crazy, ¿ya? Por supuesto que podemos contar cada granito de arroz, pero es súper raro que alguien se ponga a contar cada granito de arroz. Por eso, esto convierte a este sustantivo rice en un sustantivo incontable, porque es una sola cosa que no la podemos contar unidad por unidad de granos de arroz, ¿ya? Como les decía acá, uncountable nouns are only singular. Los sustantivos incontables solo son singulares. There is a rice in the kitchen. Uncountable nouns do not have a plural form. So it is incorrect if you say rices or milks. Como ven acá, los sustantivos incontables solo tienen forma singular. Es incorrecto que dijéramos, por ejemplo, rices or milks, que dijéramos arroces o leches, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos para poder decir o para poder ponerle una unidad a los sustantivos incontables? Con lo que vamos a ver a continuación. Podemos utilizar unidades de medida. O sea, podemos reagrupar todo ese arroz que dijimos que no podíamos contar y lo podemos poner, por ejemplo, en una libra. Si yo digo una libra de arroz, un kilo de arroz, ya sería contable porque estoy utilizando estos measuring units o unidades de medida. Que sirven tanto para los dos. Both countable and uncountable nouns can be measured with a measuring unit. Measuring units express an exact amount. That is why they are used in recipes. Las unidades de medida expresan una cantidad exacta. Por eso, pues, estas unidades de medida se utilizan también en recetas. ¿Cuáles son las unidades de medida que podemos tener? Unos ejemplos. Cup, glass, una copa, un vaso, spoon, una cucharada, bowl, un tazón, bottle, botella, can. Can como unidad de medida es como una jarra, como un bote. Jar, jarra, gallon, galón, bag, bolsa, box, caja, slice, rebanada, dozen, docena, liter, un litro, kilogram, un kilogramo, and pound, una libra. Estas que nos quedan acá son un poco más, por decirlo así, menos utilizadas o menos escuchadas, pero este bunch podría ser un racimo, por ejemplo, a grapes bunch, un racimo de uvas. And this pint means una pinta. That is like, cuando, no sé, cuando a veces uno pide una cerveza, que pide una pinta, es como un vaso grande, ¿ya? And a quart would mean like un cuarto, que puede ser, no sé, un cuarto de libra, un cuarto de galón, ¿ya? So, as you can see, we can divide countable and uncountable nouns in a measuring unit. Podemos dividir tanto los sustantivos contables como no contables en una unidad de medida, como las que les acabo de comentar. A cup, vean cup, glass, bowl, spoon, bag, box, bottle, can, jar, bunch, yeah, a bunch of grapes, slice, dozen, and we have here the quantifiers.
Así como podemos utilizar unidades de medida para contar los sustantivos contables o no contables, también podemos utilizar cuantificadores. Of course, that we can use quantifiers for countable and uncountable nouns. Cuando utilicemos cuantificadores, acá es donde tenemos que traer a colación lo que acabamos de ver de cuál era un sustantivo contable y cuál era un sustantivo no contable. ¿Por qué? Porque acá, para algunos cuantificadores, que ahora mismo los vamos a explicar, para algunos solo van a ir con sustantivos contables y para otros solo van a ir con sustantivos incontables. Entonces, cuando vayan a utilizar un cuantificador, acá es donde tenemos que traer a colación lo que acabamos de ver, qué es un sustantivo contable, qué es un sustantivo incontable y cómo identificarlos. Quantifiers express an amount that is not exact, but everybody understands it. Los cuantificadores expresan una cantidad que no es exacta. ¿Cuáles son? A, and, uno, una, los dos significan uno, una, solo que unos van a ir, and va a ir con un sustantivo que empiece por sonido de vocal y a va a ir con un sustantivo que empiece con sonido de consonante. Some, any, much, many, a lot of, lots of, a little, a few, how much, and how many. Vamos a verlos uno por uno. So, here we have a and. We use a and to talk about a singular countable nouns. Acá es donde empieza a jugar. Utilizamos a and para hablar acerca de un sustantivo contable singular. ¿Por qué tiene que ser singular? Porque los dos a and significa uno o una. Solo es para hablar acerca de una cosa. For example, a nut, a lemon, an egg, an apple. Vean acá. A y an, los dos significan uno o una, dependiendo de la cosa que digamos. Pero a se va a utilizar si la palabra que le sigue comienza con un sonido de consonante. A nut o a lemon. Y vamos a utilizar en cuando la palabra que le siga comience por un sonido de vocal. An egg, an apple. Can you see? That is the difference. Y recuerden, siempre a o an van a ir con un sustantivo singular. No podemos decir an eggs. ¿Por qué estaría mal decir an eggs? Porque no vamos a decir un huevos. ¿Ya? Solamente para sustantivos singulares. Okay, any. We use any to talk about plural countable nouns and uncountable nouns, but only in the negative and interrogative forms. ¿Cuándo vamos a utilizar any? Para hablar acerca de sustantivos plurales. Acá sí pueden ser contables e incontables, pero solamente los podemos utilizar cuando hagamos una oración negativa o una pregunta. Solamente para oraciones negativas o preguntas podemos utilizar a any. Let's check some examples. There isn't any cheese. No hay queso. ¿Por qué utilizo any? Porque es una oración negativa. Is there any cheese? Acá utilizo any porque es una pregunta. There aren't any bananas. Are there any bananas? Entonces, any se puede utilizar tanto para contables como para incontables. Cheese, uncountable, bananas, countable, pero solo para oraciones negativas y para preguntas. ¿Ya? There isn't any cheese and there aren't any bananas. Some, ¿cuándo podemos utilizar some? Some se puede utilizar para hablar acerca de sustantivos contables e incontables en plural y normalmente se utiliza en oraciones afirmativas.
Y significa algo, algunos, ¿sí? Da la indicación de que hay algo de la cosa. Se puede utilizar tanto para oraciones afirmativas, para hacer ofertas o para hacer, para pedir una cosa. For example, I will have some flakes for breakfast. ¿Ya? Es una oración afirmativa. I will have some flakes for breakfast. Flakes es cereal, entonces tendré algo de cereal para desayunar. ¿Ya? As you can see here, I will have some flakes for breakfast. If that is an offer, would you like some candies? ¿Sí? Si es una oferta, ¿te gustaría algunos dulces? Would you like some candies? And if that is a request, can I have some tea, please? ¿Puedo tener algo de té, por favor? Importante que este some solamente se utiliza para oraciones afirmativas, para pedir por una cosa, en este caso un request, y para hacer una oferta. ¿Cuáles son otros cuantificadores? Tenemos many, much, a lot of, a few, and a little. Veamos acá tenemos la tablita. Acá para many, much, a few, and a little es cuando tenemos que tener presente si el sustantivo es contable o incontable. Entonces, si el sustantivo es contable y queremos decir que hay una gran cantidad, ¿sí? Que la cantidad es big, that the quantity is big, podemos decir many or much. Many va a significar, o much va a significar mucho, mucha, muchos, muchas, dependiendo si el sustantivo es contable o no. Many lo vamos a utilizar con sustantivos contables. Por ejemplo, hay muchas bananas. There is many bananas. ¿Ya? ¿Por qué many? Porque bananas es un sustantivo contable. Y much lo vamos a utilizar con un sustantivo incontable para decir que hay mucho, mucha. Por ejemplo, hay mucho dinero. There's much money. ¿Por qué con much? Porque money es un sustantivo incontable. Entonces, acá ustedes tienen que empezar a tener en cuenta cuál es contable, cuál es incontable. Vamos a utilizar a few and a little cuando hablemos acerca de cuando hay una pequeña cantidad de algo, a small quantity. For example, hay muy pocas bananas. There is few bananas. O hay muy poco dinero. There is a little money. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a few and a little siempre nos van a dar una indicación negativa, ¿sí? Que hay poco y pues que de ese poco hace falta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos, ahorita vemos los ejemplos con a few and a little, que acá les tengo unos más adelante. Y este a lot of nos da la indicación también de que hay harta cantidad de algo, pero este a lot of, que significa mucho, muchas, muchos o muchos también, se puede utilizar con los dos, tanto sustantivos contables como sustantivos incontables. Veamos los ejemplos. I eat many slices of pizza. ¿Por qué con many? Porque slice es contable. Vean que tiene un plural. Entonces, al ser contable, podemos utilizar many. Yo como muchos pedazos de pizza. ¿Ya? I eat many slices of pizza. The students drink too much coffee. ¿Por qué va acá con much? Porque coffee es un sustantivo incontable. Por eso iría con much. The students drink too much coffee. Los estudiantes beben mucho café. My mother usually makes a lot of pancakes. Vean que a lot of puede utilizarse tanto con sustantivos contables como pancakes. Mi mamá usualmente hace muchos pancakes. Or a lot of chantilly makes a delicious iced chocolate. Entonces, vean que acá chantilly sería un sustantivo incontable. A lot of, mucha chantilly hace un chocolate frío delicioso. Veamos acá los ejemplos con a few. Entonces, recuerden, a few and a little siempre nos van a
dar una indicación negativa, que no hay algo de una cosa y que esa cosa se necesita. We have just a few eggs. Tenemos solo unos pocos huevos. Vean que huevos es un sustantivo contable, por eso va con a few. So we have just a few eggs. And a little wine is good for your health. Entonces, vean acá. Un poco de vino es bueno para tu salud. ¿Por qué va con a little? Porque wine es un sustantivo incontable. ¿Ya? Y acá tenemos cuál es la diferencia entre how many y how much. How many y how much, los dos significan cuánto, cuánta, para hacer una pregunta. Cuántos o cuántas también. Dependiendo si el sustantivo del que estemos hablando es contable, va a ir con how many. How many to ask about plural countable nouns, ¿cierto? Utilizamos how many para hablar acerca de sustantivos plurales contables. How many con contables. And how much to ask about uncountable nouns. Entonces, how much lo utilizamos para hablar acerca de sustantivos incontables. Por ejemplo, how many oranges do we need to make juice? ¿Cuántas naranjas? Vean que naranjas es contables, por eso va con many. How many oranges? And how many cookies? Cookies is also countable. ¿Sí? Las cookies, galletas, son también contables, por eso va con how many. How many cookies do you want? And how many tomatoes are in the kitchen? Los tomates también son contables, por eso van con many. How much water do you drink every day? ¿Ya? ¿Cuánta agua? Como el agua es incontable, por eso va con much. How much? And how much milk do we need to make a cake? ¿Cuánta leche necesitamos para hacer un pastel? Vean que leche también es incontable porque es un líquido, entonces iría con how much. How much chocolate sauce would you like? Vean que acá estamos hablando de la salsa de chocolate. La salsa de chocolate, hacer un líquido, también es incontable. Entonces, how many, how much, para preguntar cuánto, cuánta, cuántos o cuántas, pero how many se utiliza con sustantivos incontables y how much con sustantivos incontables. Y ese sería el fin de la presentación. A lo largo del video ustedes tienen unos links que los pueden llevar para que vayan practicando lo que vamos viendo. I hope you like it and hope to see you soon. Bye bye.